Bueno, compañeras y compañeros, trabajadores bancarios del continente, compañeros y compañeras bancarios de Colombia, reciban de parte de Uniglobal Union Américas un muy fraternal saludo y el más sincero agradecimiento por conectarse en este momento para compartir con nosotros una charla sobre lo que tiene que ver con el COVID-19 y sus efectos en el empleo. Nos acompañan en esta oportunidad destacados dirigentes, empezando por la compañera Rita Berlofa, que es la presidente mundial de Unifinanzas, pertenece a Contrafcut de Brasil. También está el compañero Elvio Monegal, que es el presidente de AEBU, Asociación de Empleados Bancarios de Brasil, de Perú, de Uruguay, y que nos honra con su presencia. Es el Sindicato Único de los Trabajadores de Uruguay. Está la compañera Patricia Salazar, que es vicepresidente mundial de Unimujeres, perdón, de Unifinanzas, no me salió ni una. Y pertenece es la secretaria general del sindicato de Sinecrediscotia, la organización de los trabajadores de Scotiabank. Está la compañera Débora Espínola, que nos ha acompañado varias veces ya aquí en Colombia. Ella es la secretaria de Asuntos Intersindicales de el Sindicato Único de los Trabajadores de Argentina, la bancaria. Está la compañera Rocío Cardona, secretaria general de Sintrasfobi de El Salvador. Es el sindicato del Fondo Sindical Social para la Vivienda de El Salvador. Y con ellos vamos a sostener una conversación sobre el tema ya anunciado. A ellos, a Rita y demás compañeras, a Elvio, un muy fraternal saludo desde Colombia, deseándoles se encuentren de lo mejor. Como ya habíamos dicho aquí coloquialmente, el hecho de estar vivos es una gran ganancia en este momento, pero no queremos dar inicio a esta reunión sin antes expresar a nombre de los bancarios colombianos nuestra más sincera felicitación a EU por el hecho de que acaba de cumplir 78 años de existencia y es hoy el Sindicato Único de los Trabajadores Bancarios y del Sector Financiero de Uruguay. Nuestros sinceros, nuestras sinceras manifestaciones de respaldo y de agradecimiento por todo lo que ustedes hacen en su ejemplo diario sobre cómo es que se defienden los intereses de los trabajadores. Sabemos que ustedes han logrado ya unas cosas que quisiéramos tener nosotros, y es que ante el desplazamiento de la mano de obra comienzan a hacer unos cobros de impuestos sobre la tecnología para bien de los trabajadores bancarios, para bien de los pensionados. Eso es muy bueno. Entonces, compañeros, sin más preámbulos, agradecemos a todos los que se han conectado y esperamos que esta charla sea muy fructífera para todos y que de esta charla salgamos más unidos que nunca los trabajadores que estamos pasando una situación supremamente difícil por las cosas que se van a estar comentando a lo largo de esta charla. Rita, la palabra es suya. Tiene el micrófono cerrado. Rita, tiene el micrófono cerrado. Rita, tiene el micrófono cerrado. Ahora sí. Coisas de uma videoconferência. Eu agradeço ao companheiro da SEB, parabenizo pela iniciativa desse evento, faço uma saudação bastante fraterna às minhas companheiras e ao companheiro Elbio, também aqui presente.
Mas, acima de tudo, eu quero fazer uma saudação especial para todos os bancários e bancárias, que o trabalho bancário é um trabalho essencial no momento tão grave como esse da pandemia. Então, todos os trabalhadores bancários que estão na linha de frente, a minha admiração, o meu respeito e o meu agradecimento acima de tudo. Bom, falar um pouco da pandemia e suas consequências. Vivemos uma crise sanitária sem precedentes em mais de 100 anos, né? Algo inimaginável que viveríamos um momento como esse. Mas essa pandemia, ela trouxe algo, na verdade, ela revela uma coisa extremamente importante sobre esse modelo capitalista que vimos vivendo ao longo de décadas, e notadamente das 2 últimas décadas, que é o modelo neoliberal. Essa pandemia, ela revela que para existir o capitalismo tem que ter o trabalhador. Não há capitalismo sem o trabalhador. E isso é algo que nós devemos lembrar sempre, principalmente a hora que saímos desta pandemia, que sem os trabalhadores não haveria capitalismo, porque o capitalismo não foi suficiente, não foi competente para fazer frente a esta pandemia. Quando o capitalismo começa a perceber uma baixa produção no consumo, uma queda no consumo, ele se socorre no Estado, ele pede socorro para o Estado para salvar a economia e salvar os trabalhadores. Então, todos aqueles defensores de um Estado mínimo, todos os ultraliberais que defendiam o Estado mínimo, se viram agora reféns do Estado. Não fosse o Estado para nos ajudar a enfrentar essa crise, eu não sei o que seria da humanidade. É o Estado que está provendo saúde, é o Estado que está provendo, através de políticas públicas, dando condições para que os trabalhadores possam estar em isolamento social, considerando que não há medicamento para combater este coronavírus, não há vacina, e a única forma de prevenção que nós temos é o isolamento social. E se o Estado não prevê condições para os trabalhadores, eles não têm condições desse isolamento social. Então, na verdade, a pandemia, ela se revela, ela se mostra a face mais perversa desse modelo neoliberal e mostra a importância da presença do Estado nas nossas vidas. É importante salientar também que esta pandemia ela vai passar. Por mais difícil que esteja sendo para todos nós, acho que ninguém pode dizer que está tranquilo, que está fácil, porque não está, seja para o trabalhador da linha de frente, ou seja para aquele trabalhador que está em casa, enfim, ela vai passar. E nós temos que estar preparados para discutir como deverá ser essa nova normalidade, porque também temos muito claro que a antiga normalidade que tínhamos, nós não queremos. Nós queremos discutir a forma de produção, nós queremos discutir a nossa relação com a sociedade, nós queremos discutir um modelo desenvolvimentista diferente do que tínhamos até então, porque esta pandemia também nos levou a questionar a fragilidade das nossas democracias. Então, é importante, e eu digo isso todas as oportunidades que tenho de falar, o papel do trabalhador. Sem o trabalhador não há nada. Então, esta volta para esta uma nova normalidade, não adianta os empregadores dizerem que agora o teletrabalho vai ser a grande inovação que veio para ficar e que, por conta do teletrabalho, poderão demitir muitos trabalhadores. Então, nós temos que lembrar sempre, o trabalhador é que faz a economia girar, que faz o capital se fortalecer.
Mas falando um pouco da pandemia em relação ao setor de finanças, primeiro dizer que a Uni fez um papel bastante importante em todas as regiões que esteve, que ela se faz presente, e não é diferente aqui na nossa região das Américas, o papel que a Uni tem feito em estar em permanente contato com os nossos afiliados, buscando informações de como é que está a situação em cada país, trocando informações, fazendo conferências de uma nova forma de comunicação, de nova forma de sindicalização, enfim, ajudando os nossos afiliados todos a enfrentar esse momento tão adverso. E, nesse sentido, parabenizo aqui a companheira Patrícia, nossa vice-presidenta da Unifinanças aqui da região, parabenizo o trabalho que a Uniaméricas tem feito. Falando um pouco do Brasil, porque o nosso tempo também é curto, no Brasil, quando começou a pandemia, já sabedores que vivemos sob um governo fascista, um governo que nega a ciência, um governo que minimiza essa pandemia, dizendo que é uma gripezinha, um governo que é contrário ao isolamento social, nós entendíamos que nunca foi tão importante o papel do sindicato. O sindicato se mostra, num momento de crise como esse, como um dos únicos refúgios que têm os trabalhadores. Então, os sindicatos, prontamente, através do nosso Comando Nacional, formamos um comitê de crise, onde nos reunimos com a Federação Nacional dos Bancos, que é o sindicato patronal do setor de finanças, e essas reuniões elas ocorrem semanalmente. E dali buscou-se consenso de procedimentos a serem adotados pelos bancos para o enfrentamento da pandemia. Como resultado dessas reuniões, e nós tínhamos muito claro que os principais objetivos que tínhamos que alcançar nesse momento, primeiro era a manutenção dos empregos. Não podíamos admitir que no setor de finanças, que é o setor mais lucrativo no mundo, houvesse demissão de trabalhadores num momento tão grave. Então, nós queríamos a garantia dos empregos e a proteção da saúde e vida dos trabalhadores. Então, nós conseguimos que, durante a pandemia, o compromisso de todos os bancos de que não haveria demissão. De imediato, todos os trabalhadores que eram do grupo de risco, seja por conta da idade superior a 60 anos, ou por terem alguma doença crônica, ou no caso de mulheres grávidas, enfim, todo esse grupo de pessoas imediatamente foram afastados, foram para casa, e os bancos começaram, então, a fazer o teletrabalho. Hoje, nós temos em torno de 280 mil trabalhadores em casa, aí incluídos os trabalhadores de teletrabalho e trabalhadores do grupo de risco. Conseguimos, obviamente, o compromisso de aumentar sensivelmente a higienização, a sanitização do ambiente de trabalho e, no início, todo trabalhador que fosse comprovado, fosse confirmado a infecção pelo coronavírus, esse trabalhador se afastava e afastavam todos os demais trabalhadores daquela unidade de trabalho para uma quarentena de 14 dias. Atualmente, quando há uma suspeita de algum trabalhador infectado, afasta-se só esse trabalhador infectado por 7 dias. Caso em 7 dias ele não tenha nenhum problema, ele retorna. Conseguimos também que todos os bancos oferecessem aos trabalhadores um serviço de telemedicina. Então, todo trabalhador que tivesse alguma suspeita, tivesse alguma dúvida, que ele pudesse recorrer a uma assistência médica sem sair de casa,
e, se fosse o caso, esse médico orienta e faz um pedido de teste para esse trabalhador. Porque aqui no Brasil nós temos falta de testes. Uma das coisas que é aconselhada pelas autoridades de saúde mundial, Organização Mundial de Saúde, enfim, que é fazer a testagem em massa, nós não conseguimos fazer no Brasil porque temos falta de teste. Então, tem que haver um pedido médico para isso. Então, hoje o trabalhador, resumindo, 280 mil trabalhadores em casa, com apoio de telemedicina, há um rodízio entre os trabalhadores de agência, esses trabalhadores rodiziam semanalmente. Inicialmente, nós conseguimos um rodízio quinzenal e depois acomodou-se para um novo modelo, que é um rodízio semanal. Então, uma semana trabalha um grupo, na semana seguinte, o outro grupo, mantendo dessa forma todas as agências abertas. Há um horário reduzido de atendimento ao cliente. Normalmente, o horário de atendimento ao cliente no Brasil é das 10 às 16, e agora, durante o período da pandemia, se resume das 10 às 14. Equipamentos de proteção pessoal, os bancos têm fornecido para todos. No começo também tivemos muita dificuldade, porque havia falta de equipamentos no Brasil. Então, foi feito um consórcio entre os bancos para que eles adquirissem esse equipamento para poder suprir a necessidade de todos os trabalhadores. E houve um compromisso também nesse comitê de crise, que qualquer mudança no procedimento dos bancos deveria ser um processo negociado, assim como o retorno também deva ser um processo negociado. Só tem um banco que está desrespeitando esse acordo, que é o Santander. O Santander tem feito algumas mudanças, num período em que nós temos uma curva ascendente de contaminados e de mortes. O Santander tem pedido para trabalhadores que estão em home office retornarem ao trabalho, em torno de 30%, algo que a gente não entende essa lógica, mas, enfim, eu diria que nesse momento todo, em que pese que estejamos todos desassistidos pelo governo federal, se não fossem os sindicatos, eu não sei o que seriam os trabalhadores. Então, esse momento se mostrou, mais do que nunca, a importância do sindicato na vida dos trabalhadores. E uma preocupação que nós temos que ter, como sindicato, acima de tudo, é que, prioritariamente, no momento da pandemia, é a proteção da vida, da saúde e do emprego, mas uma pós-pandemia, nós temos que imediatamente entabular negociações para a regulação do teletrabalho, né? Porque é uma realidade que veio para ficar. Então, nós temos que discutir como que se vai dar esse teletrabalho, como que ele deva ser regulado, e a manutenção dos empregos, porque a pandemia, eu insisto, ela mostra que, para o capitalismo, o trabalhador é fundamental. E queremos também que os trabalhadores sejam protagonistas na discussão de uma nova sociedade, de um novo modelo de desenvolvimento, em que coloque, acima de tudo, o trabalhador como protagonista de tudo, né? Onde o bem-estar social não seja mais considerado um custo, mas, acima de tudo, que ele seja considerado um bem público e precioso para todo mundo. Eu acho que eu me limito aqui, companheiro, e depois, se houver algum questionamento dos colegas que nos ouvem, eu poderia falar. Certo? Obrigada. Muchas gracias a la compañera Rita Verdofa. Corresponde el turno en su intervención al compañero Elvio Monegal, para quienes están conectando. Les recuerdo que es el presidente de la Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay.
organización que en este mes está cumpliendo 78 años de existencia, es el sindicato único de los trabajadores bancarios y es también el sindicato que representa a quienes laboran en entidades de carácter financiero, que en Uruguay las hay de todo tipo, incluso cajas de previsión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nos complace presentar al compañero Elvio y nos honra con su presencia. Elvio, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Pancho. Gracias primero por la invitación que ACEP nos ha realizado. Muchas gracias por el saludo por el 78 aniversario de AEBU, así como agradecer a todos los sindicatos hermanos que de una forma u otra nos han saludado en este nuevo aniversario. Mandar un abrazo a través de este Zoom a todas las compañeras que están participando y a ti, Francisco, como así también a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo esta transmisión. Realmente en estos momentos tan complejos, como decía Rita hoy, donde no nos podemos reunir en forma presencial, poder utilizar estas herramientas nos acerca un poco en este aislamiento en el que está sumido la humanidad. Yo decía hoy al inicio, informalmente, en Uruguay la pandemia se viene administrando por parte del gobierno de una forma muy acertada, con una colaboración de todos los actores sociales, políticos y por supuesto de la academia y de la ciencia. En realidad el gobierno ha tenido una apertura muy importante para escuchar a todos y conformar equipos técnicos que asesoran al gobierno en dónde están las dificultades, dónde están los problemas, en dónde se puede abrir y dónde no. Ayer el presidente de la República viajó a Rivera, que es un lugar frontera con Brasil, donde allí estamos teniendo alguna dificultad, producto de que es Rivera y Santana do Livramento son una ciudad casi única, dividida por una calle, y estamos teniendo problemas de contagios. Ayer en todo Uruguay hubo un solo caso de contagio y en Rivera hubieron 17, para que vean la magnitud del problema que estamos teniendo allí. Pero lo paradójico es que el presidente estuvo allí, dio las instrucciones que debía dar en nombre del Ejecutivo, viajó en un helicóptero a Montevideo y vino a la casa del expresidente Tabaré Vázquez a reunirse con él para escuchar por parte del representante más importante que tiene el Frente Amplio, de cuáles eran las propuestas que la izquierda hacía sobre esta pandemia. Es decir, se está manejando lo que tiene que ver con el tema de la pandemia en forma muy correcta, por lo menos hasta ahora. El problema está en las consecuencias que la pandemia está trayendo a las uruguayas y uruguayos. Fundamentalmente lo que tiene que ver con el empleo. Hay empleos que se están destruyendo porque pasada la pandemia no van a volver a poder reiniciarse. El gobierno debería de generar nuevos empleos a través de inversión pública y ahí es la diferencia entre este gobierno y los anteriores. Este gobierno, lejos de querer apostar o ayudar a los trabajadores y a los más necesitados, lo que hace es subsidiar a las empresas y a los empresarios. Con el argumento de siempre, que el capital es, en definitiva, quien va a ayudar a salir adelante una vez que la pandemia pase. Cosa que nunca esto ha ocurrido. Siempre los que han sacado adelante las situaciones más difíciles del país han sido los trabajadores. Pero el gobierno apuesta a eso. De hecho, se le aplicó un impuesto a los trabajadores públicos de cerca de un 20% de su salario y al capital no lo gravó con absolutamente nada. Cero. Ni el capital ni los bancos privados están poniendo nada en esta pandemia. Absolutamente nada. Y ahí es donde se demuestra la diferencia entre lo que es un gobierno de derecha y un gobierno progresista, porque todos los planes de subsidio a la población
más carente, aquellos que menos recursos tienen, hoy están siendo objeto de revisación por parte de este gobierno. Entonces, allí es donde aparece una vez más el movimiento sindical y los actores sociales tratando de cubrir los agujeros que el gobierno no cubre. Y en eso AEU, junto al PIT-CNT y al resto de los sindicatos de Uruguay, hemos realizado una red de contención tratando de que no falte un plato de comida en ninguna casa. Eso es prioritario. Entonces estamos llevando comidas a todos los barrios marginales de Montevideo y del interior para que los trabajadores que hoy no cuentan con sus ingresos, por lo menos tengan un plato de comida. Esto no es una solución, porque hay otras cosas que se deben pagar. Se le está pidiendo al gobierno que por 3 meses no cobre la energía eléctrica, el agua, para esos trabajadores que han perdido el empleo. Pero bueno, esto es muy difícil de que el gobierno acepte este tipo de subsidios a la población. Sí han habido unos seguros de paros nuevos, más allá de los que históricamente existieron, que se les llama seguro flexible, donde el trabajador puede ir por 15 días al seguro de paro, cobra 15 días su sueldo, 15 días le paga el seguro un 50% y el empleador le complementa un 25%. O sea, que el trabajador no pierde prácticamente nada de su salario. Esto sí es nuevo, ha sido impulsado por el gobierno, aceptado por las cámaras empresariales, muy a su pesar, y por supuesto apoyado por nuestra central de trabajadores. En lo que tiene que ver concretamente con el sistema financiero, en los bancos no estamos teniendo problemas hoy. Es decir, nuestros compañeros y compañeras están trabajando a distancia, lo están haciendo en forma remota. Es muy poco el personal, la dotación que está atendiendo en forma presencial a los clientes. Son dotaciones muy pequeñas, incluso algunas agencias se han cerrado para evitar que haya concentración de gente. Los bancos prácticamente uno entra y no hay nadie adentro, todo el mundo trabajando en forma remota, y en eso no fue necesario que el sindicato lo impulsara, porque fue una medida que los propios bancos, en coordinación con AEU, pero los propios bancos propusieron. Esto, yo decía, no tiene problemas ahora, pero lo va a tener de futuro, porque el teletrabajo era una cosa que los bancos querían incluir desde hace mucho tiempo como una modalidad de trabajo que el sindicato venía rechazando una y otra vez. Hoy, debido a esta pandemia, el teletrabajo es una realidad y probablemente venga para quedarse. Por lo tanto, lo que debemos discutir con los bancos es los límites que se le va a poner al teletrabajo, porque seguramente ellos van a querer utilizarlo después de la pandemia en forma absolutamente como una herramienta normal. Y allí es donde vamos a tener los problemas. Donde sí estamos teniendo dificultades de empleo es en el resto del sistema financiero. Fundamentalmente en aquellas empresas que tienen un único producto para vender, como son las financieras, que lo único que venden son créditos. La retracción del crédito al consumo ha hecho de que estas empresas estén teniendo problemas, en algunos casos importantes, porque en Uruguay están cerrados los shopping, está cerrado todo lo que tiene que ver con galerías, comercios grandes. Muchas de estas financieras tienen trabajadores en esos shopping, en esos comercios, y son bocas de entrada que hoy están cerradas. Por lo tanto, así sí estamos teniendo dificultades. La Comisión Técnica Asesora de AEU, integrada por economistas, viene haciendo un seguimiento de cada una de las empresas para verificar que efectivamente hay un problema y no que nos estén diciendo que hay problemas cuando no los hay. En las empresas que hay problemas y las dificultades son, digamos, relativamente importantes, lo que hacemos es negociar la ida al seguro de paro de los trabajadores y que la empresa pague la diferencia
entre el seguro de paro y el salario real del trabajador. En las empresas donde la situación es mucho más compleja, es decir, la empresa está al borde de quebrar, bueno, entonces lo que hacemos es que manden al seguro de paro y AEU asume la diferencia tratando de complementar el salario de los trabajadores a través de una canasta, es decir, de una tarjeta donde el trabajador allí puede comprar alimentos, artículos de limpieza, artículos de tocador, es decir, cosas vinculadas a lo más necesario, y esto se hace con una red de supermercados donde se ha logrado negociar, bueno, que se le dé esa tarjeta a cada uno de los trabajadores que es paga por el sindicato. De esta manera estamos tratando de alguna manera de ayudar a esos compañeros que van al seguro de paro y que evidentemente se ven perjudicados en sus ingresos mensuales, porque además son los trabajadores que menos salarios tienen, son los trabajadores de salarios más bajos, los de las financieras, los de las transportadoras caudales, los de las cooperativas de ahorro y crédito, y en ese sentido, bueno, nos parece importante que el sindicato pueda, en la medida que las empresas no lo pueden hacer, el sindicato pueda colaborar de alguna manera para que ellos puedan mantener de alguna manera su forma de vida. Es decir, estamos en una situación complicada en lo que tiene que ver al sistema financiero no bancario, porque estamos viendo una baja considerable en lo que tiene que ver con el crédito al consumo. La gente no quiere gastar, los que no pueden porque están en el seguro de paro, y otros porque prefieren ahorrar porque no saben si en los próximos meses no les toca a ellos ir al seguro de paro. Entonces nadie se endeuda, no contraen créditos, y esto repercute evidentemente en las empresas que tienen como único producto la venta de créditos. Allí es donde estamos teniendo dificultades, y esperamos que una vez que la pandemia esta pueda pasar, podamos mantener todos los puestos de trabajo, porque este es el desafío, que una vez que pase la situación de crisis, nuestros compañeros que están en el seguro de paro, todos puedan ir volviendo con una cadencia que se verá cuál es, pero todos puedan ir incorporándose nuevamente a sus puestos de trabajo. Esta nueva normalidad, como le llaman, creemos que no va a ser sencillo, que no va a ser fácil, porque además vienen los meses en el Uruguay más complejos, que son los meses de junio, julio, agosto, donde se mezcla el virus con la influenza, donde los síntomas son muy similares. Entonces, creemos que esto va a llevar muchos meses más para poder ir recuperando puestos de trabajo. En lo que tiene que ver con lo salarial exclusivamente, ahora en junio vencen varios convenios salariales. Se debería de convocar por parte del gobierno a los consejos de salarios, y sin embargo el gobierno lo que va a hacer es negociar que todo se prorrogue un año más. El movimiento sindical está de acuerdo con eso, las cámaras empresariales no. Las cámaras empresariales quieren de que no haya un corrimiento automático de los convenios, cosa que en esta situación de pandemia sería lo mejor, tratar de, bueno, que todos los convenios se prorroguen por un año, negociar el año que viene, y en aquellas empresas que tengan dificultades para mantener los salarios, bueno, hacer una negociación específica para esas empresas. Las cámaras empresariales, como siempre, se niegan a esto, siempre echan la culpa al desempleo, al salario alto, cosa que está comprobado que no tiene nada que ver, pero bueno, este es otro desafío que tenemos, no solo abarca a EU, sino al resto de los trabajadores del país, porque se nos vencen los convenios en junio y tenemos que ver qué va a hacer el gobierno, si lo va a prorrogar. Sabemos que no va a llamar a negociación tripartita durante esta pandemia, y bueno, así es como tenemos que ir viendo cómo salimos. Yo no me quiero extender mucho más, hay otros compañeros compañeras, que tienen que dar su
su opinión sobre lo que está pasando en sus países, así que muy agradecido por la invitación una vez más y quedo a las órdenes para lo que necesite. Gracias, Francisco. Gracias, Elvio, y de nuevo, por su intermedio, a los trabajadores en general del Uruguay. Gracias por su ejemplo valeroso de organización, que es lo que los ha llevado a donde están. Eso que usted plantea hoy como un excelente nivel corresponde al grado espectacular de organización que ustedes tienen y a lo que han conquistado políticamente gracias a esa fuerza. Muchas felicidades para todos. Sigue la compañera Patricia Salazar, en representación de los trabajadores de Perú. La compañera es vicepresidenta mundial de Unifinanzas y es la secretaria general de la Organización de Finanzas de Scotiabank. Compañera Patricia, bienvenida. Abre el micrófono. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Quisiera agradecer a los compañeros de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios ASEP por la invitación a esta videoconferencia. Un saludo fraterno al compañero Juan Francisco Sánchez, presidente nacional de ASEP. Quiero unirme a expresar el saludo al compañero Elvio por su intermedio por el 78 aniversario de AEBU. En nombre de la clase trabajadora del pueblo peruano y en especial de la organización sindical a la cual represento, Sindicato Nacional de Empleados de Credit Scotiabank Financiera, Grupo Scotiabank, expresarle los saludos fraternos y combativos a todo el pueblo colombiano y en especial a la clase trabajadora colombiana. Es grato dirigirme a ustedes, asimismo informar la situación que atraviesa nuestro país en esta pandemia del COVID-19, que está afectando al mundo entero. Uno de los sectores más expuestos por este virus son los trabajadores bancarios, quienes a través de un decreto de urgencia emitido por el gobierno consideró al sistema financiero como una labor esencial. Quisiera, antes de explicar la coyuntura que estamos atravesando la clase trabajadora y en especial los trabajadores del sector financiero de nuestro país, presentarles algunos datos estadísticos de nuestra situación que atravesamos nosotros, el pueblo peruano. El Perú está ubicado en el segundo lugar de América del Sur con el mayor número de contagios. Esto se da que hasta el día de ayer teníamos aproximadamente 123,000 personas positivas. Esta situación alcanzando a 3,629 fallecidos. Esta situación también se presenta en parte por el incumplimiento de algunos peruanos al cumplir el aislamiento. También el gobierno otorgó bonos a la gente más vulnerable, un bono de 300 soles, que aproximadamente es $100. Luego, a medida que iba ampliando la cuarentena, otorgó nuevamente este bono. El gobierno, el domingo 15 de marzo, estableció diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus en el territorio nacional por un plazo de 15 días. Este tiempo no fue suficiente para frenar el contagio y tomó la decisión de prolongarla hasta el 30 de junio del presente año. En la medida que crecían los índices de contagio, también crecía la presión de los grupos de poder encabezados por la CONFIEP. Desde los anuncios de las primeras normas en materia laboral han dejado varios vacíos y facilidades a los empleadores que desprotegen a la clase trabajadora. Las medidas más usadas por las empresas que afectan los derechos en estos tiempos de COVID son la suspensión perfecta de labores, la no renovación de contratos a trabajadores a plazo fijo y, en mejor de los casos, vacaciones adelantadas. La suspensión perfecta de labores se suponía ser una medida excepcional, pero muchas empresas
lo tomaron como una regla general. Peor aún, ha sido utilizada por las empresas, perseverando sus riquezas a costa de los trabajadores. Los despidos arbitrarios han encontrado en este escenario de la pandemia un disfraz perfecto, el disfraz de los vencimientos de contratos. Es decir, no se renuevan los contratos. Se han incrementado exponencialmente los despidos bajo esta causal. Si bien es cierto, esta causal es legal en la realidad nacional, esta causa se ve alterada por las desnaturalizaciones de los contratos, que se convierten en arbitraria, configurándose despidos incausados. Los despidos en este marco coyuntural, con normas dadas por decretos de urgencia que otorgan facilidades a las empresas, también la pobre fiscalización. El Ministerio de Trabajo no tiene la capacidad de poder fiscalizar a todas las empresas, poniendo en peligro inminente a los trabajadores, justamente porque no son fiscalizadas esta empresa y por lo tanto no se les renuevan los contratos. Por otro lado, las fiscalizaciones sobre estas medidas adoptadas han sido insuficientes y no necesariamente por responsabilidad, como ya vengo diciendo, de los inspectores de trabajo, quienes han buscado constantemente ser escuchados para manifestar sus demandas al gobierno, sino las mismas limitaciones del personal y logística y demás. Es imposible realizar fiscalizaciones a todas las empresas en el Perú si se cuenta con poco menos de 600 inspectores de trabajo. Es más, la OIT recomendó que para poder hacer un trabajo efectivo, mínimamente se tendrían que tener 2.000 inspectores de trabajo. Y esto no ocurre. Si a esto le sumamos la pobre logística que tiene el Ministerio de Trabajos y los recursos que no se les puede otorgar, podemos graficar que el marco es casi devastador en la vulneración de derechos laborales. También, si a esto también le sumamos que la tasa de sindicalización en el Perú es muy baja y poco o nada pueden hacer los sindicatos. En función o atención a las instituciones financieras, privadas y públicas, antes del 24 de mayo se realizaban con ciertas restricciones. Es decir, los horarios en las instituciones financieras privadas eran hasta las 10 de la mañana. Perdón, de 10 a 2 de la tarde, aproximadamente. Hoy se están laborando normalmente. A partir del 25 de mayo ya se han aperturado justamente la atención con normalidad, a diferencia que los sábados sí no se elabora. Con lo que respecta a nuestra organización, lo que nosotros como sindicato, lo que nosotros hemos podido lograr es tener una comunicación directa justamente con recursos humanos, donde se han establecido reuniones directas cada 15 días con el área de recursos humanos. Antes de que el gobierno se establecieron las personas mayores de 60 años y aquellos que han tenido alguna enfermedad preexistente o tengan problemas de salud, guarden la cuarentena en su casa. En la organización sindical que represento, el tercio de los empleados mayores personas vulnerables, de personas de riesgo. Estas reuniones también nos han en el sentido que se establecieron que la empresa iba a reconocer una movilidad de 25 soles diarios a todo el personal que iba a laborar, ya indistintamente del distrito que viviera. Otro de los temas que se ha conversado es la no aplicación del decreto de urgencia, justamente para que no se aplique la suspensión perfecta del trabajo. En esa línea de conversado para la no aplicación del decreto de urgencia, se adelantadas
a los trabajadores, de ser el caso, o vacaciones pendientes para que pueda menguar un poco justamente y no se puede aplicar la suspensión perfecta de labores. Esta situación que atraviesa no solamente el Perú, sino el mundo entero, es una problemática general que tenemos que nosotros como organización sindical justamente evolucionar. Sabemos que tenemos mucho por hacer. El gobierno necesita del apoyo del pueblo, de las empresas, es decir, la clase trabajadora. Todos juntos vamos a poder salir de esta situación. Muchas gracias, compañero. Bueno, muchas gracias a la compañera Patricia. Estamos quedándonos cortos de tiempo. Hace uso de la palabra la compañera Débora Espíndola, que como ya dije es la secretaria de Relaciones Intersindicales de la Bancaria, del Sindicato Único de los Trabajadores Bancarios de Argentina, y que nos ha honrado en otras oportunidades aquí en Colombia con su presencia, a quienes apreciamos mucho porque valoramos muchísimo su coraje, esa disposición permanente al trabajo. Es una mujer muy aguerrida y nos place presentarla en el día de hoy. Débora, tiene el uso de la palabra. Bueno, hola a todos y a todas, muchas gracias. Gracias, Francisco. Muchas gracias por la presentación en especial y por esta invitación, ¿no? Digamos, invitarme a poder debatir con ustedes qué es lo que está pasando en el mundo, qué es lo que está pasando en mi país, en Argentina, y bueno, debatir un poco cuáles son las tareas y, bueno, cómo estamos viendo los trabajadores bancarios de cuál es la salida de esta situación. Brevemente, porque el tiempo es tirano en la realidad virtual, quería decir algunos conceptos para aportar al debate. Podemos decir que el COVID-19 llegó a América Latina y el Caribe en un momento de debilidad de nuestras economías, ¿no? Y que en este contexto la pandemia será la mayor causa de crisis económica y social en la región en mucho tiempo, ¿no? Y que va a generar unos efectos negativos en el empleo, en la lucha contra la pobreza, en la reducción de la desigualdad. Y quería compartir con ustedes unos datos muy interesantes porque hace unos días la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, junto con la OIT, elaboró un informe de coyuntura laboral de América Latina y el Caribe con datos muy interesantes. Y quería aportar algunos de ellos. Según la CEPAL, estima que la actividad económica en la región se va a contraer un 5,3% aproximadamente en 2020. Y que esto va a tener efectos negativos en la estructura ocupacional, ¿no? Y que además esto proyecta un aumento de la tasa de la desocupación en un 11,5%, alrededor de 11,5 millones de nuevos desempleados. Y junto con la desocupación, lo que se espera es un marcado deterioro de la calidad del empleo. Ustedes saben que el trabajo informal es la fuente de ingresos de muchos hogares de América Latina y el Caribe, y según la tasa media promedio de informalidad aproximadamente ronda hoy el 54% según las estimaciones de la OIT. Y en lo que refiere a lo que es tanto la pobreza como la pobreza extrema, la CEPAL estima que solamente para el 2020 la pobreza va a alcanzar el porcentaje de 34,7% de la población latinoamericana. Y estamos hablando de una cifra de 214,7 millones de personas. Y en lo que refiere a la pobreza extrema, habla de un 13%, que ronda alrededor de 83,4 millones de personas. Cifras realmente escalofriantes, ¿no? Y si vemos, simplemente tomamos estos datos, podemos decir que este es un momento de crisis, que el mundo está en crisis y a nosotros lo que nos deja el COVID-19, la enseñanza que nos deja esta pandemia, deja en evidencia que las desigualdades, el COVID-19 deja en evidencia estas desigualdades y entendemos nosotros que tanto para achicar o agrandar estas desigualdades, lo que es fundamental es el rol del Estado. Y en ese caso, el modelo político, económico, social y cultural que se está implementando. Es decir, el Estado no solamente tiene que ser garante de los derechos, sino que debe intervenir indefectiblemente para poder equilibrar esas desigualdades. Esto es lo que me parece que es lo central, y este es el aporte que quería hacer y, digamos, quiero rondar en este análisis. Digamos, lo central es la intervención del Estado.
Y la pandemia lo que deja además en evidencia es que el modelo neoliberal no resuelve la crisis, no es capaz de resolver la crisis, no puede dar respuestas a las demandas de la sociedad y que, por el contrario, profundiza las desigualdades. Ahora bien, brevemente, ¿qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando en Argentina? A partir del 20 de marzo, a través de un decreto de necesidad de urgencia, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, lo que establece es el aislamiento preventivo social obligatorio de la población, que con posterioridad se ha prorrogado y nosotros actualmente estamos cumplimentando este aislamiento. Estas medidas que se adoptaron frente a la emergencia sanitaria con el objetivo primordial necesariamente de proteger la salud de la población. Digamos, lo que podemos decir es que estas medidas fueron acertadas, fueron oportunas, fueron efectivas, ya que evitaron mayores contagios en la población. Ahora bien, al mismo tiempo, podemos decir que también impactan directamente sobre la actividad económica del país, ya que se paraliza la producción y amenaza la sustentabilidad de los puestos de trabajo. Y en lo que referencia a los trabajadores bancarios, en una primera etapa los bancos no funcionaron. Y luego cuando se estableció que era una actividad esencial justamente para el pago tanto de las jubilaciones como las prestaciones de la seguridad social, las sucursales comenzaron a abrir por supuesto, comenzaron a operar con las medidas de seguridad oportunas y convenientes. Y muchos compañeros y compañeras bancarias y bancarios están haciendo también teletrabajo, como acá han informado otros compañeros de otros países. El sindicato desde un primer momento, por supuesto, tuvo reuniones tanto con las cámaras como con el Ministerio de Trabajo y con distintos funcionarios y estableció protocolos de seguridad para proteger la salud tanto de los trabajadores como de las trabajadoras. Por otro lado, también se repartieron barbijos, máscaras, también alcohol en gel. Y entre las tantas propuestas que ha hecho el sindicato, de la mano de nuestro secretario general y compañero Sergio Palazzo, una de las propuestas fue la creación de comités de higiene y seguridad. Ahora bien, el Estado argentino ha implementado una serie de medidas para de protección social, de cuidado del empleo y de la producción. Y que tenemos que decir que hay una diferencia de otros países porque incluye otros sectores, que recién justo nombraba Elvio, ¿no? De cuáles eran las medidas que se estaban tomando en Uruguay. Bueno, acá lo que podemos decir, digamos, un paréntesis, esto me parece importante destacar, ya que ustedes saben que en el mundo se han implementado subsidios para el sector empresario, pero solamente 1 de cada 10 países que están afectados por el virus tomaron medidas para proteger el empleo, por ejemplo, prohibiendo los despidos y suspensiones para garantizar justamente la estabilidad en el empleo. En el caso de Argentina, a través de un decreto, el presidente de la Nación, bueno, prohíbe los despidos sin causas y por fuerza mayor durante 60 días. Y entre otras medidas también que se han tomado por otros sectores, les puedo contar que se han tomado medidas de créditos a tasa cero para las pequeñas y medianas empresas, también el pago del 50% del salario de trabajadores que muchos los paga, en este caso el Estado, la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera y fiscal, se implementó un ingreso que es el ingreso familiar de emergencia, y acá un dato, ¿no? Un paréntesis que tenemos que aclarar, que en Argentina la situación nuestra antes del COVID-19 ya era compleja, porque si tomamos nuestra fuerza laboral, está compuesta por un abanico de sectores. Si empezamos a discriminar, tenemos los trabajadores que están registrados, los trabajadores que no están registrados, los desocupados, los monotributistas, los trabajadores de la economía popular, los profesionales independientes, es decir, actividades laborales no registradas que en el último tiempo se han visto engrosadas y que se ha dado un deterioro justamente de la estructura ocupacional, digamos, que tiene mucho que ver como consecuencia del periodo presidencial anterior, la pesada herencia que nos ha dejado el gobierno de Macri, que gobernó del 2015 al 2019, que ustedes saben que ha tenido un ataque muy importante hacia los trabajadores, porque por supuesto priorizaba un modelo de especulación financiera por sobre un modelo productivo. Como les decía, estos trabajadores que son vulnerados reciben un doble impacto con respecto que deriva, digamos, de esta crisis y de este aislamiento. Ya que como no se pueden procurar el sustento, dependen por completo de la asistencia estatal, ¿no? Este universo ampliado por esta crisis política y económica, como les decía, producida por la gestión anterior del gobierno de Macri, que nos deja un saldo de 14 millones de pobres, que requiere un esfuerzo adicional por parte de las finanzas públicas, por parte del Estado, ¿no? Eso, digamos, requiere un capítulo aparte.
Y por otro lado también el Estado, bueno, ha asistido en la distribución de alimentos, pero en esto también quiero decir que contribuyeron también las organizaciones sociales y en especialmente los sindicatos que se pusieron al frente y expresaron, por supuesto, la solidaridad. Ustedes, les doy un ejemplo en el caso de la bancaria. Ustedes saben que la bancaria es un gremio nacional que tiene 53 seccionales, representa a todos los trabajadores bancarios de norte a sur de la Argentina. En distintos puntos del país se han hecho colecta de alimentos, reparto de alimentos, también ollas populares, justamente para asistir, digamos, esta gran crisis que se está viviendo. En síntesis, una situación difícil, ¿no?, que atravesamos. Incluso hasta el Fondo Monetario Internacional ha dicho que la caída económica podría superar los niveles de la crisis internacional 2008, así que imagínense la situación que atravesamos. Y por otro lado, también la OIT dice que podrían destruirse alrededor de 24 millones de puestos de trabajo en el mundo. Así que es una situación compleja a nivel trabajo. Y la pregunta, como para ir cerrando la idea, ¿cómo salimos? ¿Y qué entendemos nosotros de Argentina, los trabajadores bancarios? Que, digamos, sin lugar a dudas, esta crisis sanitaria y económica hay que transitarla con mayor intervención del Estado. Eso es lo que nosotros creemos. Y que esta crisis de gran impacto mundial y local refuerza, ¿no?, los valores que tenemos que tener, los valores solidarios que deben primar en la sociedad. Yo creo que eso está hoy puesto sobre la mesa. Y en especial nos interpela a los trabajadores y a las trabajadoras, a las organizaciones sindicales en especial, a hacer un gran debate. Estamos obligados a debatir el rol del Estado, es decir, los sistemas de gobiernos y los lazos de integración regional que son necesarios en nuestros países. Esto a nosotros nos parece absolutamente clave. Queda a la vista que se requieren modelos económicos y políticos y sociales que tengan una intervención del Estado mucho mayor y que pongan en el centro del trabajo y que refuerzan la idea de salud como una inversión en el capital humano. De eso estamos convencidos y entre otros puntos también podemos mencionar que también se sale con recuperando el rol de los bancos como servicios públicos y mejorando, entre otros puntos, la distribución del ingreso, ¿no?, que es clave para asegurar la sustentabilidad económica en el largo plazo. Si nosotros no tenemos un mercado interno que sea robusto, va a ser imposible sostener una demanda agregada, y cuanto mejor distribución del ingreso tengamos dentro del país, sabemos que, digamos, dificulta las maniobras especulativas por parte del sector financiero. Podría mencionar otras más, pero creo que en materia laboral tiene que haber un fortalecimiento importante en materia laboral, por lo menos lo que se está discutiendo desde Argentina y en especial los trabajadores bancarios. Y con esto quiero pasar un dato. Nosotros tenemos una compañera que es la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Género e Igualdad, la compañera Claudia Ormachea, que es diputada nacional por el Frente de Todos, y hace unos días presentó un proyecto de ley para regular el teletrabajo. Recién decía el compañero de Uruguay que el teletrabajo vino para quedarse. Nosotros creemos que vino para quedarse, entonces se necesita regulación, y bueno, por eso se ha presentado el proyecto. Y ya les paso el dato que el día jueves hay una charla organizada por Uniamérica Finanzas, que los invito a que participen, que va a estar hablando la compañera diputada Claudia Ormachea de este tema de teletrabajo, y hablando concretamente del proyecto de ley y la gran expectativa que tenemos desde Argentina porque se va a tratar en el Parlamento. Y por último, podría mencionar que es clave, que algo que hay una gran preocupación en nuestro país, que es el tema de la deuda. Es fundamental el desendeudamiento de nuestros países. Hoy en Argentina se está tratando ese tema porque tenemos una pesada herencia del gobierno anterior, que realmente tenemos una deuda fenomenal que no quedó en el país, sino que se usó para la fuga de capitales. Debemos desendeudarnos en nuestros países y romper ese vínculo que existe entre deuda y fuga de capitales en el marco de regímenes de acumulación de valorización financiera, ¿no? Eso, digamos, esa historia hay que terminar. Y por último, digamos, para finalizar, creo que podemos decir que el trabajo vemos que va sufriendo transformaciones y que por eso vemos que es tan necesaria la reorientación política, económica de nuestros países. ¿Justamente para qué? Para que no se degrade la estructura ocupacional, para que no se expandan los empleos precarios y para que el trabajo registrado no se convierta en la excepción, ¿no? Cuando vemos esos datos alarmantes sobre el trabajo, sabemos que lo que va a venir es un embate muy fuerte hacia el mundo del trabajo.
Por eso es que nosotros desde Argentina, los trabajadores bancarios, lo que entendemos que la unidad es un valor central, es estratégico, ¿sí? Tiene un valor para nosotros supremo. Y esta crisis global no se va a poder solucionar mediante las lógicas del mercado, se va a requerir de otras soluciones políticas, sociales y económicas. Y en América Latina podemos decir que en nuestra historia se han aplicado políticas neoliberales, que el patrón de acumulación ha sido la especulación financiera, priorizando justamente que la rentabilidad del empresariado, y que es incapaz justamente de llevar adelante acciones que prioricen la vida por sobre la red. Y esta pandemia lo que requiere, por supuesto, ¿qué decimos nosotros? Que esto se va a requerir de un nuevo orden mundial. Ya nada va a ser como antes, pero es la oportunidad de generar un nuevo orden mundial donde se va a requerir más Estado, y ahí es el rol nuestro, el rol de los sindicatos. En ese nuevo orden mundial, los sindicatos tienen que ser una voz, tienen que participar de esa construcción, de ese nuevo contrato social, y digamos, deben ser partícipes y sentarse en la mesa de discusión, en la mesa donde se toman esas decisiones, para poder generar otra realidad y para poder, de alguna manera, alcanzar la justicia social que requieren nuestros pueblos. Creo que ese es el gran desafío que viene por delante, hay una gran oportunidad, y priorizando, por supuesto, la unidad, y bueno, tenemos que construir hay que tener mayor intervención estatal en todos los países de América Latina. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Nos pasamos un poquito de tiempo, pero valió la pena. Muy agradecidos por su amplia exposición, muy completa. Y por su intermedio queremos hacerle llegar también nuestra voz de aliento a los trabajadores argentinos, que entiendo que además de la situación particular derivada de la pandemia, tiene que ver con la difícil situación que les dejó el gobierno Macri, ¿no? Que, como decimos aquí en Colombia, dejó la olla absolutamente raspada, los dejó absolutamente desprovistos de cualquier recurso económico. En esas condiciones, estar librando esta batalla es algo heroico. Muchas gracias. Sigue la compañera Rocío Cardona de Sintrafosbi de El Salvador. Con ustedes, Rocío. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señora, bien. Gracias. Bueno, desde El Salvador, del Sindicato de Trabajadores del Fondo Social para la Vivienda, Sintrafosbi, un placer enorme poder estar esta tarde con tan distinguidas personalidades y poder compartir un poquito de lo que es la vivencia de esta crisis en El Salvador. Para nosotros sí, pues, ha constituido una verdadera crisis, porque si bien es cierto, en un inicio se buscaron los mecanismos y se establecieron algunos métodos que permitieron en alguna medida tratar de paliar un poco que este tipo de virus no llegara a tantos de la población, lastimosamente con el correr de los días, pues, el gobierno se ha visto completamente cerradas las oportunidades de poder mantener la cuarentena, de poder ayudar a las personas, y mucho menos pues de contar ni siquiera con decretos que le permitan buscar la ayuda económica internacional para poder sacar adelante a nuestro país. Es triste y a la vez decepcionante saber que prevalece el interés económico por encima del interés social. ¿Por qué es? El presidente estaba empeñado en alargar, en aplazar un poco más la cuarentena, en llevarla hasta mediados del mes de junio, pero lastimosamente la Asamblea Legislativa, valiéndose de unos recursos, interpuso unos amparos ante la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para poder invalidar estos decretos y dejar sin ningún efecto la cuarentena. Entonces aquí la gente, en lugar de permanecer en casa, podía comenzar a circular libremente porque ya no había ningún decreto ni ninguna ley que le restringiera el poder tener una libre circulación. Se habló mucho de violentar los derechos individuales de las personas, pero también se estaba tratando de priorizar la salud. Como les digo, en un inicio sí se buscaron los mecanismos. Inicialmente las empresas comenzaron por mandar a todos sus empleados arriba de 60 años para sus casas, luego a las mujeres embarazadas, personas con enfermedades profesionales, a todos ellos se les mandó a su casa que fueran a descansar
mucho antes de que todo esto comenzara. Lastimosamente, con el correr de los días se fue cerrando cada vez más el apoyo y hasta llegar a cerrar completamente todo lo que era la economía casi del país, dejando únicamente a los bancos laborando. ¿Y por qué a los bancos? Porque el gobierno estableció un bono de ayuda que correspondía a un monto de $300 para aquellas familias que tuvieran un consumo mínimo de energía. Lastimosamente aquí en el país tenemos más de 8 años que no se realiza un censo, que no se cuenta con un dato específico de cuántas personas están en pobreza actualmente. Entonces el gobierno recurrió a que las personas que estuvieran pagando su servicio de electricidad, que lo tuvieran al día y con un consumo mínimo, serían los beneficiarios de este bono. Se podrán imaginar ustedes, la gente se lanzó a la calle, toda aquella que no recibió el bono, que no fue beneficiado, porque a través de su número de DUI, los que se encontraban registrados podían ir y cobrar este bono. Y los que no estaban con esto, pues lastimosamente se fueron a la calle. Se fueron a buscar de qué manera el gobierno les pagaba el bono para ellos poderse quedar en casa. Saliendo de este problema, nos vimos en la situación de que el gobierno comenzó a implementar la canasta básica y se comenzó a dar lo que era el servicio de entregarles una bolsa con alimentación para que personas también de lo más recóndito de nuestro país, poderles llevar, aunque sea una ligera ayuda, para que ellos pudieran todavía permanecer en casa. Pero fue hace casi un mes que la empresa privada comenzó con el problema más serio, porque ellos exigían la reapertura paulatina de lo que era la economía en el país. Ellos hablaban de que se someterían a todos los procesos de inspección del Ministerio de Trabajo, que ellos estaban dispuestos a hacer todos los aportes necesarios para que las empresas comenzaran a funcionar. Pero solo decían, sí, vamos a apoyar, sí lo vamos a hacer, pero en la realidad no se concretaba, ya que el Ministerio de Trabajo inclusive ha llegado a cerrar algunas empresas que estaban laborando por la elaboración de productos de higiene, de productos específicamente para lo que es el gremio médico, como mascarillas, trajes, guantes. Lastimosamente aquí en el país se han tenido que cerrar. ¿Por qué? Porque estaban violentando completamente las medidas de seguridad impuestas por la Organización Mundial de la Salud. Esto vino a representar que la empresa privada comenzara a presionar aún más a su fracción de diputados dentro de lo que es la Asamblea Legislativa para que estos, a su vez, comenzaran por restringirle la ayuda al gobierno. Tanto así que este día estamos esperando que en la sesión plenaria que se va a llevar a cabo a eso de las 8 de la noche acá en El Salvador, dentro de unas 3 horas aproximadamente, se pueda saber si realmente vamos a contar con un decreto de cuarentena, si vamos a tener una reapertura paulatina de la economía, ¿verdad? Para saber dónde estamos, porque ni siquiera tenemos establecido un decreto que le permita al trabajador o que permita a la persona, al micro, pequeño, mediano empresario, poder saber cuándo va a iniciar nuevamente sus labores. En la parte bancaria es lo único que se ha mantenido funcionando. Está a un 60% de su capacidad debido a que pensiones, bonos y demás que el gobierno ha establecido, todo a través de la banca. Tuvimos una crisis a finales del mes de abril, donde un empleado del Banco Agrícola pues fue dado positivo. Esta sucursal se cerró, se cambiaron a todos los empleados y luego al par de días pues ya estaban otros nuevos empleados dando la atención. Pero sí, ya tuvimos lastimosamente pues por la falta de medidas, ¿verdad? De la implementación de medidas de sanitización, no se ha logrado contenerlo completamente, ya que en esta sucursal pues el flujo completo de empleados tuvo que ser sustituido. A pesar pues de que la Asociación Bancaria Salvadoreña Avanza acá en El Salvador dijo que recientemente había adquirido 1.400 millones en letes, ¿verdad? Que la contracción de la economía estaba en un 5.4% del PIB, pero esto pues todavía está por verse porque realmente se están experimentando muchos cambios a nivel económico. Está la empresa privada por un lado, pero están los grandes empresarios reuniéndose por separado con el gobierno, entonces no se entiende realmente hacia dónde es que El Salvador va. Tristemente nosotros acá no contamos con un
con un buen grupo de sindicatos que apoyen y respalden este tipo de medidas. La sindicalización acá no es como en sus países, que están muy bien organizados. Lastimosamente acá todavía estamos empezando este tipo de lucha, porque si bien es cierto, el pueblo necesita contar con un apoyo económico para salir adelante, lastimosamente pues no se encuentran los mecanismos necesarios y suficientes para poderlo afrontar. El Salvador está atravesando quizás la crisis más grave de todos los países a nivel centroamericano, porque como les digo, ni siquiera contamos con un decreto que respalde a la población para saber si pueden salir, si deben de quedarse en casa, si van a estar autorizados a trabajar, y mucho menos se han establecido los mecanismos de supervisión a través del Ministerio de Trabajo para saber si la reincorporación paulatina que ellos están actualmente negociando va a ser o no factible. Así es que esperemos y confiemos pues que las autoridades máximas y que el gobierno logren un diálogo. Esto ha sido ya a nivel internacional, inclusive la ONU ha pedido pues que se sienten a dialogar tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, ya que la Corte Suprema de Justicia es quien ha tenido que estar frenando en alguna medida los decretos y todas las malas interpretaciones de ley que se han estado suscitando durante los últimos 2 meses. El Salvador está en pausa en este momento y esperamos al final del día poder conocer cuál va a ser la situación real nuestra, cómo vamos a despegar, si realmente vamos a reincorporarnos nuevamente a la vida económica y a partir de cuándo lo vamos a hacer. Ese es el mensaje desde El Salvador, esa es la situación real que nosotros estamos viviendo. Muchas gracias, compañera Rocío. Es claro, una de las grandes debilidades de los pueblos de Centroamérica es esa, la falta de sindicalismo. Entiendo que Sarmiento Angulo es dueño de un banco muy importante que se extiende a lo largo de todo Centroamérica, pero lo hace porque allá no hay organización sindical, de manera que esa debilidad se presta para que hagan lo que a bien tengan con los trabajadores. Muchas gracias por su intervención y un saludo para el pueblo hondureño. Gracias, Continúa con el uso de la palabra la compañera Ana Luz Pallera, vicepresidenta de la Confederación Bancaria de Chile. Bienvenida, compañera. El micrófono. Sigue sin micrófono. Ya, ahí sí. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, aquí se ha dicho ya bastante sobre la situación nuestra como trabajadores. Nadie dijo que iba a ser fácil nuestra lucha, ni nuestro sector como sindicalista. Estamos a nivel mundial confinados, sometidos a un despiadado encierro que nos ha llevado a mantenernos totalmente alejados de la vida del trabajador. Yo soy presidenta de un sindicato que es Servinco, que corresponde al sistema financiero y que está ligado a un banco que ahora es el Scotiabank y que se dedica a la cobranza. Nuestro sindicato, los trabajadores de esta empresa, estamos todos en la modalidad del trabajo remoto, el 85% de los trabajadores. El resto ha sido suspendido su relación laboral por disposiciones gubernamentales, francamente para beneficiar a las grandes empresas que se han afiliado a esta modalidad. ¿Qué ha significado la precarización de gran parte de los trabajadores y que ha llevado a lo que tenemos ahora, una realidad de cesantía, de hambre, porque esa es la realidad que está pasando gran parte de nuestro pueblo, que es el hambre. Esto
yo comparto con Débora lo que dijo anteriormente. El COVID, esta pandemia, ha demostrado, si empíricamente, cuál era la situación real, cuál era el producto del modelo neoliberal que durante años ha demostrado y ha desmantelado todo el sistema de salud, todo el sistema social a nivel mundial. Y es la consecuencia de las muertes y de esta pandemia que ha sido horrorosa para todos los pueblos. Bueno, como decía anteriormente, gran parte de los trabajadores de nuestro sector está en la modalidad remota, con el trabajo, con el teletrabajo, que nosotros estamos totalmente en desacuerdo. Yo no estoy de acuerdo que esto vino para quedarse, porque esto significa precarizar el trabajo, precarizar las condiciones en las cuales todos los trabajadores trabajan en sus casas. No es fácil para la mujer trabajar en la casa, porque está sometida a la gran presión de la familia, de los hijos, que no entienden qué hace la mamá. Cuando la mamá sale en la mañana, sale a su trabajo, el niño va al jardín, va a la escuela, pero ahora resulta que está en la casa. Y ella está sometida a una presión el triple. Por lo tanto, nosotros estamos luchando para que esta forma de trabajo no se quede, porque no es buena para el trabajador. El trabajo, o sea, la casa es la casa, el trabajo es el trabajo. No podemos mezclar ambas cosas porque son totalmente, requieren una dedicación y un espacio. Y el espacio del trabajo lo tiene que dar la empresa. Por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con que el teletrabajo llegó para quedarse. Nosotros lucharemos para que esto se resuelva y se resuelva en favor del trabajador. Porque, como decía anteriormente, trabajar de la casa no ha sido beneficioso para el trabajador o la trabajadora. Solo ha sido beneficioso para el patrón. El patrón se ha beneficiado ya que ha tenido un gasto, el gasto fijo, ha tenido una ganancia con respecto a eso, una ganancia considerable. El costo ha sido para el trabajador, porque ha tenido que asumir el costo de los equipos, el costo de la luz, el costo del internet, y más encima el costo de la presión psicológica que significa trabajar en la casa. Por otro lado, bueno, esto es con respecto al teletrabajo y la implicancia, el problema que ha significado directamente en cada trabajador. Nosotros como Confederación Bancaria estamos también adaptados a esta modalidad de teletrabajo, haciendo reuniones constantemente, manteniéndonos en contacto con nuestras bases y formando, más que nada educando y manteniendo en alerta lo que va a ser posteriormente este regreso a la vida cotidiana, a la vida normal, que va a ser difícil. Va a ser difícil y va a ser en condiciones muy, muy terribles para los trabajadores en general, independiente de nuestro sector, porque se han demostrado la precariedad de todos los trabajos que son de servicio. Aquí no hay empresa, no hay producción. Entonces, el gran problema son la situación de los trabajadores de servicio, los vendedores, el comercio y nosotros. Nuestro sector bancario, nuestro sector financiero, que es también de servicio. Nosotros vendemos productos. Entonces, ahora se ha visto afectado por toda esta situación.
Bueno, y como decía anteriormente, la Confederación ha estado también en nuestra lucha, que ha sido la de recuperar la seguridad social. Y se ha emplazado a los parlamentarios para que apoyen la derogación del decreto ley 3500, que creó las AFP en tiempos de dictadura, y que ha dado muestra, de más en el tiempo, que no fueron creadas para pensiones, ¿ah? Porque la gente pensionada vive una vida de miseria. Entonces urge hoy más que nunca tener un sistema de seguridad social que nos proteja, y que empresas como la TAM no pretendan ocupar fondos que pertenecen a los trabajadores, y que el Estado quiere, a través de subterfugio, dar salvataje a través de estos fondos a la TAM, que es lo que ahora se ha declarado en quiebra la TAM, con un despido de 1.400 trabajadores, que lo dudamos que todo esto sea una estrategia para ir capitalizando, y después van a aparecer con otro nombre. Bueno, eso es lo que yo puedo decir con respecto a nuestra situación en el área financiera, y nosotros como trabajadores tenemos que estar preparados para esta vuelta, que no va a ser fácil. Solo nos queda resistir y sobrevivir para enfrentar una nueva realidad, que más bien es una realidad que no se quería ver. La precariedad de los trabajos, la pobreza, y ahora, que es lo peor, que es el hambre. El gobierno ha tratado de dar estas cajitas de alimentos, que son una vergüenza. El Estado chileno ha sido incapaz de enfrentar esta pandemia, esta enfermedad, de una forma clara, de una forma transparente. Siempre lo ha estado haciendo con mentiras, y que han sido en realidad formas de salir equivocadamente, porque la realidad es otra. La gente se está muriendo tirada en los hospitales porque no hay salud. El sistema de salud acá ya no resiste, como en muchos otros países de Latinoamérica, no resiste, porque el sistema que impera es acá igual que el de Argentina, de Brasil, Uruguay, Perú. Somos los mismos países bajo un mismo régimen que nos ha desestabilizado, que nos ha explotado durante años, y nos ha dado esto. En el fondo nos tiene en la miseria. Entonces, un poco respondiendo a lo que decía Débora, la pregunta, ¿cómo vamos a salir de esta? Yo digo, ¿cómo nos vamos a enfrentar a la nueva realidad? O sea, tenemos que educarnos, tenemos que salir adelante, y tenemos que salir con más fuerza. Yo creo que la lucha que viene va a ser mucho más fuerte, y la unidad nuestra como trabajadores a nivel latinoamericano debería ser una sola. La nuestra, por de pronto, es luchar por recuperar la seguridad social y recuperar la dignidad de los trabajadores de nuestro país. Eso sería. Bueno, compañera Ana Luz, muchísimas gracias. Yo, para comentar acerca de la realidad que usted nos plantea, quiero decir que a los gobiernos de Chile y de Colombia se les apareció la Virgen, como se dice coloquialmente en Colombia, porque en momentos en que estaba en su efervescencia la protesta popular
En momentos en que avanzaba la indignación de los colombianos, aparece la pandemia y todo el mundo a su casita, quieticos, a esperar a ver qué es lo que se le va a ocurrir a estos gobiernos neoliberales. Bueno, nosotros también decimos aquí coloquialmente, es que si la pandemia no hubiese llegado a América, la habían mandado traer, porque les cayó, pero a propósito, apareció en el momento más indicado. Y todos los gobiernos, unos más que otros, han pretendido utilizar la situación de calamidad pública para hacer un recorte drástico de los derechos de los trabajadores. Ese es el caso particular de Colombia. Aquí venía fraguándose una reforma laboral desde antes de que este presidente asumiera su cargo, porque hizo parte de su compromiso con los empresarios. Con los empresarios firmaron unos acuerdos, unos compromisos mediante los cuales el gran capital se ponía al servicio de la candidatura de Iván Duque, e Iván Duque en su momento oportuno devolvería los favores a través de desmonte de derechos de los trabajadores. Aquí la práctica sindical es legal, pero es repudiada por las altas esferas. La organización social es legal, pero repudiada por las altas esferas. No habían podido sacar adelante ningún tipo de reformas por la protesta popular precisamente. Y ahora, en medio de esta cuarentena, de este confinamiento generalizado, hay un show que se realiza todos los días de 6 a 7 de la tarde, en el cual el presidente con todos sus ministros se dedica a embrutecer colombianos, a vender ideas fabulosas de soluciones que nadie ve y a avanzar cada vez de forma más abierta hacia el desmonte de derechos. Aquí empezaron por el desmonte de los pactos colectivos, que es una forma de negociación distinta a la convención colectiva. Es una negociación que se hace entre el empresario y algunos trabajadores que se disfrazan de trabajadores, pero que son voceros de los empresarios y que acuerdan cosas que le otorgan a los trabajadores en función de impedir que ellos se organicen sindicalmente. Eso empezaron por desmontarlo. Aparecieron los contratos a término, el desmonte de los contratos temporales. Esos prácticamente desaparecieron. Impusieron las licencias no remuneradas, que según la legislación colombiana se otorga a aquel trabajador que la solicite. Aquí le dicen al trabajador, ¿la toma o la deja? Si usted quiere tener un empleo en el futuro, dependiendo de si salimos de la crisis, firme aquí y váyase para su casita sin ningún recurso, sin ningún tipo de contraprestación económica. Adelantaron vacaciones y ahora que las vacaciones ya se saturaron, porque llevamos 2 meses, hoy estamos cumpliendo, o ayer, perdón, cumplimos 2 meses de confinamiento. Entonces, ahora que ese mecanismo ya se agotó, entonces están acudiendo al de que la persona que tenga que estar en su casa debe estarlo bajo la modalidad de incapacidad laboral. ¿Eso qué implicaría? Que según la legislación colombiana recortaría el salario, el ingreso del trabajador en un 33%. Y las fuerzas vivas de la gran burguesía están promoviendo todo tipo de reformas. Aquí hay una figura que se reconoce semestralmente y que equivale al valor de 15 días de sueldo, que se paga en junio y se paga en diciembre, se llama prima semestral. La que se debe pagar en los próximos días, los empresarios están pidiendo que se desmonte. Ya el gobierno hoy salió a decir, no estoy de acuerdo que se desmonte, sino que se pague de la manera que sea posible, en tal forma que no afecte los intereses de los empresarios. Y el gobierno aquí también sacó la figura de voy a dar el 40% de la nómina de ciertas empresas. Pero cuando uno comienza a mirar los detalles de la norma, se encuentra que eso es un sofisma, que eso es una mentira, que eso no va a llegar a nadie. Porque le ponen tantos requisitos al empresario
para acceder a ese 40% que lo hace nugatorio, como dicen los abogados. Lo hace imposible. Y además, el empresario está al borde de la quiebra, si no es que ya está quebrado. Dice, bueno, me dicen que me van a dar el 40% de lo que vale la nómina, pero yo tengo la obligación de disponer del 60% restante. ¿Y de dónde lo saco? Y si no dispongo del 60% restante, no hay ayuda. Entonces la ayuda es una mentira, en la práctica. Los bancos hoy están aquí funcionando en un 85% en lo que tiene que ver con la atención al público. Y la inmensa mayoría de las personas que laboran en los centros administrativos están trabajando en sus casas por la modalidad de trabajo en casa, que es distinto al teletrabajo. Muy poca gente está trabajando en el teletrabajo. Esto, como ya dijeron aquí varios de los compañeros que intervinieron, está sirviendo, la pandemia está sirviendo y el confinamiento está sirviendo como un mecanismo piloto para establecer cuántos de esos trabajadores que están laborando desde sus casas realmente están sobrando ya en el sector financiero. Y es probable que comiencen a sucederse los despidos y ni siquiera nos enteremos por aquello del aislamiento. Eso es gravísimo. Eso es gravísimo. Hace rato ellos vienen tratando de sacar adelante el tema del teletrabajo y les llegó la oportunidad para experimentarlo. Gravísima situación la que estamos viviendo. Realmente el sindicalismo colombiano tiene una gran voluntad, tiene una gran disposición, pero es muy débil. Nosotros hoy, si acaso llegamos en razón a la cantidad de despidos que han producido, seguramente hemos mejorado, pero mejoramos por sustracción de materia. Quiere decir esto, que como hay menos trabajadores activos, pues el sindicalismo aparentemente representa a más gente de este pequeño porcentaje que tiene empleo. Estamos en una situación muy difícil porque el gobierno ha ido extendiendo el confinamiento. Hoy tenemos que estar aquí encerrados hasta la semana entrante, ya al final del mes de mayo, pero lo más probable es que la amplíen porque los datos de hoy este es el dato de ayer. Como les dije, todas las noches hay un show de parte del gobierno. El dato de ayer dice que hay 750 fallecidos y 21.981 contagiados, pero ya comienza a darse que el dato de contagiados de un día a otro se cuenta en miles. La fuerza del contagio está cobrando tal velocidad que es realmente escandalosa. Hay una ciudad que está supremamente afectada y sin salidas, que se llama Leticia, que está en el Amazonas y que es limítrofe con Tabatinga. Esas dos ciudades prácticamente no tienen lindero, no tienen una línea que diga aquí termina una y comienza la otra, son gemelas. Y en las dos la situación es terrible, pero más terrible en la colombiana, porque la colombiana solo tenía un hospital y el hospital no tenía unidades de cuidados intensivos. De manera que cuando alguna persona se contagia y se complica, hay que disponer un avión para traerla a la ciudad más cercana, en estos casos a Bogotá. Entonces la situación es supremamente difícil. Hay una arremetida violentísima de parte del gobierno contra los trabajadores, pero los trabajadores aquí haciendo esfuerzos sobrehumanos para tratar de dar respuesta. Anhelamos el momento en que nos permitan volver a salir a la calle. Tendremos que salir tarde o temprano porque la situación hay que salir a enfrentarla. Hay un malestar generalizado y es muy grande porque el neoliberalismo, como ya lo dijo la compañera de Chile, tenía postrado al país. Cuando viene esta situación de crisis, quedamos al descubierto. Tenemos todas las debilidades del mundo. Más del 63% de los colombianos vivían con trabajos precarios o del rebusque diario, de salir a la calle a bregar a ver con qué consiguen para comer. Y se decía que
cerca de 22.000 trabajadores tiene la salud, de los cuales solamente 5.000 tienen un contrato que se pueda considerar decente, que se pueda considerar estable. Todos los demás están subcontratados por empresas bajo el control de personas que ni siquiera conocen de lo que es la medicina, pero que explotan la mano de obra de los médicos. La situación es muy difícil, pero bueno, este enlace, esta charla de hoy ha servido para entender que es un mal generalizado, que los trabajadores de toda la América Latina estamos padeciendo una situación supremamente difícil y que solo en la medida en que trabajemos intensamente por el fortalecimiento del sindicato, intensamente por el fortalecimiento de la organización social y que no desfallezcamos un solo momento, de manera que cuando nos permitan salir a la calle estemos absolutamente organizados para demostrar quién es el que tiene la razón y en manos de quién es que realmente está el poder. A todos muy agradecido. A Rita, Dios le pague por su presencia. Usted es una persona supremamente ocupada que ha hecho un esfuerzo enorme para acompañarnos hoy. A Elvio y a mi compañera Patricia, a Débora, a Rocío y a Ana Luz. A todas, inmensamente agradecidos. Los bancarios colombianos los apreciamos mucho y esperamos poderlos ver pronto y de manera presencial. Para todos, una feliz tarde. No sé, Bienicita, si se quedaron con alguna pregunta pendiente. ¿Tenemos algo sobre el particular? No hay preguntas. Bueno, entonces a todos, inmensamente agradecidos. A nuestros compañeros de Colombia y del resto del continente que se conectaron. Muchas gracias y esperamos que esta charla les haya sido de mucha utilidad. Felicidades para todos. Gracias. Gracias, hasta la vista. Chao, muchas gracias. Saludos. Gracias. Chao. Chao. Nos vemos. Gracias.